En la clase anterior estuvimos eh, mirando un poco la dinámica y tratando de posicionarnos en cuáles son los aspectos químicos que nos interesan destacar en este curso. Y hoy quiero centrarnos en esos aspectos, porque como ven, la amplitud de los temas es grande y tampoco nos vamos a ocupar en el curso de todos los aspectos que vimos involucran el ambiente, que no solo son elementos naturales. Entonces vamos a mirar cómo funcionan algunos ciclos de lo que hicimos en la clase anterior. ¿Cuál fue la idea general de lo que se entiende por un ciclo biogeoquímico? Son procesos que involucran cambio de la materia entre las diferentes esferas que tienen fuentes y ocurren ciertas reacciones para hacer ese cambio químico. Muy bien. ¿Algún aspecto con respecto a que en alguno de esos ciclos se vean alterados por la actividad humana, poniéndolo en términos de Le Chatelier, por alguna perturbación? ¿Qué implicaciones podría tener eso? Bueno, si hay una alteración por una actividad antropogénica, lo que puede ocurrir, tomando en cuenta el principio de la Chatelier, es que tengamos más de algún compuesto o algún elemento y esto altera el ciclo al tener que equilibrar ese intercambio. Ok. Traído a un tema de laboratorio, cuando usted quiere preparar una solución saturada de cloruro de sodio, ¿qué información necesita tener? La solubilidad de la sal en agua a la temperatura en la que trabajamos en el laboratorio. La solubilidad de la sal a la temperatura en que se va a preparar. Sin ese dato cuantitativo, no podríamos tener una certeza total de que estamos saturando el volumen de solución que deseemos preparar. Y después de ese límite, entonces ya ocurre otro proceso. Acá, como mencionaba, puede ser que una de las especies de cualquiera de los ciclos de estos elementos sature un medio y al saturarse, pues ya, pensando en términos de reactivo en exceso y limitante, bueno, va a haber un exceso de ese componente que va a permanecer y eso puede traer un efecto porque se ha modificado la concentración de esa especie en alguna de estas esferas ambientales. Entonces, la contaminación y el estudio de la contaminación ambiental por especies químicas se trata de esos aspectos. En el caso particular que vamos a compartir hoy, el agua, hay un cuadro que se les pidió que comenzaran a ilustrar propiedades del agua. Dentro del conjunto de propiedades del agua que se enseñan desde muy temprano, porque no es ahora que en la universidad, el punto es organizar todas esas propiedades y lo que nos interesa destacar es la importancia medioambiental. No es que otras propiedades del agua, desde el punto de vista estricto químico, no sean importantes, sino ver cuál es el efecto ambiental
que está relacionado con esa propiedad, con la alteración de esa propiedad. Por ejemplo, en un medio acuoso que puede ser de agua dulce o que puede ser de agua salada. Y ya eso entraña comportamientos diferentes porque nosotros entendemos que la presencia de un soluto en un medio acuoso pues modifica algunas de esas propiedades físicas y químicas del agua. Entonces, en ese cuadro se enlistaron una serie de propiedades y su importancia medioambiental, su implicación medioambiental y cómo ayuda a regular procesos a escala global, regional y local. A pesar de que aquí no tenemos las 4 estaciones del año, pero la dinámica desde el punto de vista químico en el agua nos lleva a recordar sobre su estructura, su geometría, cómo se organizan esas moléculas, qué tipo de sólidos conforman, cuántos tipos de sólidos conforman. Cuando empezamos a hacer cálculos primarios en química y decimos la densidad del agua es 1, así sin unidades, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Cómo así, profe? O sea, alguien le pregunta a usted, ¿cuánto es la densidad del agua? ¿O cuál es la densidad del agua? Usted le dice, el agua es 1. Detrás de eso que le estamos diciendo, ¿cuál es el significado? Estamos cuantificando una propiedad física del agua. Sí, eso es cierto. Pero numéricamente, ¿qué estás, o sea, cuál es la información que hay detrás de eso? Tú dices, bueno, 1, pero ¿un qué? ¿Sería la proporción entre masa y volumen? Una proporción. ¿Qué otra idea? O sea, por definición, la densidad, ¿cómo la entendemos? No cómo se calcula, porque cómo se calcula sabemos que hay que hacer una división, sino desde el punto de vista del concepto de densidad. La masa que ocupa un determinado volumen. La masa que ocupa o que está contenida en un volumen. Y si decimos 1, bueno, estamos diciendo que hay 1 gramo contenido en 1 centímetro cúbico o 1 ml. Y desde el punto de vista de la organización de las moléculas, decimos 1 gramo de agua, que equivale a tantas moléculas, son las que completan ese espacio de 1 centímetro cúbico. Ahora, pero ¿cómo están organizadas las moléculas? Ya sabemos que hay puentes de hidrógeno, que esos puentes de hidrógeno se están rompiendo, que tienen energía relativamente baja individualmente, pero en la colectividad es una energía importante y por eso el agua tiene esas propiedades anómalas que llamamos, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa información está detrás cuando decimos que el valor de la densidad del agua es 1. Cuando decimos que es 1, es porque estamos hablando de la densidad relativa, ¿no? Por eso no tiene unidades, pero... Y en la vida real lo que vemos es que sí, en nuestro planeta hay mucha agua líquida, hay agua como vapor y hay agua en fase sólida. O sea que esa es otra espectacularidad del agua, ¿no? Que en las condiciones en nuestro planeta pues existen en esos 3 estados. Vamos a ver más adelante por qué es importante esto que estamos comentando aquí de entrada. Bien, como vamos a hablar de contaminación, hay que mirar alguna definición muy general de que ya vimos que nuestra Ley General de Ambiente, ahí estaba definida como la contaminación como la presencia en el ambiente. ¿De qué cosas?
de un contaminante en exceso. En exceso. ¿Y qué tipo de contaminante? Sustancias químicas nada más. No, también habían sustancias biológicas, en química, no sé cuál más. Físicas también. Química, física, biológica, ruido, vibraciones, etcétera, etcétera, ¿no? O una combinación de estas. Y eso sí, en concentraciones, bueno, que son perjudiciales para nosotros. Primero para nosotros. Bueno, aquí tenemos una definición general de contaminación del agua, que dice que es una modificación, evidentemente, provocada por el hombre, es decir, es antropogénica. Ya hemos dicho por qué, porque es lo que se ocupa la química ambiental, las actividades que son provocadas por lo que el hombre hace en su esfera de acción en la antropósfera. Y una modificación de la calidad del agua, lo que la hace impropia o peligrosa para el consumo humano, la industria, la agricultura, la pesca, las actividades recreativas, así como para los animales domésticos y la vida natural. Entonces, en esta definición, esta definición está en función de el uso que se le va a dar al agua. Ya hemos comentado en clases anteriores que efectivamente el agua potable, el agua recreativa, el agua para riego, no tiene por qué reunir las mismas características físico-químicas. El agua para el consumo humano, evidentemente que además de las propiedades químicas, las microbiológicas son sumamente importantes. Entonces, las acciones humanas que provocan esta modificación en la calidad del agua es lo que vamos a entender como contaminación del agua. Y eso puede tener un impacto no solo para nosotros, ¿no? Sino dependiendo del uso en la industria, en la agricultura, en la pesca, el tráfico, por ejemplo, en el canal de Panamá. Una pregunta. Diga. Entonces, cuando hablamos de contaminación, siempre es provocada por el hombre. Correcto. Sí. Es que como dice generalmente, entonces. Porque acuérdate que ya dijimos que para términos generales hay contaminación antropogénica y la natural, pero la natural no se puede normar, no la podemos normar nosotros. Ok, sí, cierto. Entonces, en términos nuestros, la contaminación es la que produce las actividades humanas. Entonces, claro, el agua puede sufrir contaminación de todo eso que está señalado en la definición de nuestra ley. El hecho de un vertido que modifique la temperatura del agua ya es un agente físico, pero produce alteraciones en la vida acuática. Por ejemplo, con el cambio climático estamos discutiendo de 1.1 grados Celsius y el impacto que está teniendo en las masas oceánicas. Imagínense ahora un cuerpo de agua más pequeño donde se vierte agua a una temperatura de 50, 60, 70, 80 grados Celsius. Eso va a tener un impacto importante. Los derrames de petróleo que hemos visto también son bastante usuales. Y todo este tipo de vertidos que si bien hay una dilución grande, porque podemos pensar en el mar o en los cuerpos de agua, los ríos, como una gran disolución, donde usted añade una pequeña cantidad de soluto, puede ser el factor de dilución es tan grande que eso ni se siente. Claro, para efectos nuestros tal vez no, pero para la fauna y flora de ese medio, pues sí tiene un impacto significativo. Y en el caso de las aguas para uso recreativo, evidentemente, en el caso de nuestro país, que contamos o contábamos con una gran cantidad de ríos, una serie de cuencas hidrográficas, algunas de las cuales han tenido que entrar a ser protegidas para evitar estos fenómenos de contaminación. Entonces, es relevante porque nadie va a ir a utilizar un agua a sabiendas que tiene algún tipo de contaminante. Eso es un hecho. Entonces, en esta definición, porque hay
varias. Aquí, cuando se habla de la calidad del agua, se está hablando del agua natural, no del agua química que es H2O y punto, y todas las moléculas son H2O. Estamos hablando de las aguas naturales, así que hay que hacer esa precisión, porque lo natural puede confundirse con el concepto de pureza que tenemos nosotros en química, ¿no? Así que ese es un llamado de atención, que estamos hablando de aguas naturales. La contaminación está en función del uso del agua y la contaminación entonces provocada por nuestras actividades. Muy bien, en nuestra definición de química ambiental, lo primero que hablamos fue del origen o de la fuente que hay que tomar en cuenta. Ahora bien, con respecto al origen del agua, ¿alguna idea de cuáles son los supuestos o las teorías de cómo llegó el agua a nuestro planeta? ¿Han escuchado algo? ¿Han visto algún programa? ¿De dónde salió el agua que tenemos? Una vez yo escuché que había una teoría de que habían llegado de los meteoritos. Ok, muy bien. ¿Alguna otra idea? Recuerden que nuestro gran ecosistema, para entender un poco el balance también, el funcionamiento termodinámico hay que saber cuáles son las entradas, los inputs en el sistema y qué es lo que sale del sistema, ¿no? Entonces, al hablar del balance de agua o las alteraciones que está sufriendo este ciclo hidrológico, hay que referenciarlo a una línea de base. Para saber si hubo un cambio, yo tengo que tener alguna idea de cuáles eran las condiciones iniciales, ¿no?, del sistema, para saber la modificación en qué dirección ha ocurrido. Y esto lo vamos a ver con el agua, con el aire, con el suelo. O sea, cómo era en un inicio y qué es lo que tenemos actualmente. Entonces, efectivamente, hay unas teorías que explican ese origen. La teoría volcánica dice que se formó en el centro de la Tierra por reacciones a altas temperaturas. Luego esas moléculas salen a la superficie como vapor por la temperatura, ¿no?, en que se encontraba. Ese vapor configura parte de la atmósfera y luego a través del enfriamiento y condensación entonces se produce el agua líquida y sólida que conocemos hoy o que vemos hoy en nuestro planeta. El otro origen es el que menciona Medin, que llegó a la Tierra en forma de hielo en el interior de numerosos meteoritos que al impactar con nuestro planeta pues liberaron y llenaron los océanos. Y hay algunos análisis, alguna evidencia que correlaciona la composición y la estructura de algunos cometas con el agua que actualmente existe en la Tierra. Y la teoría mixta, que dice, bueno, el agua en la Tierra no tiene una sola causa, sino en un origen mixto, y que sería la combinación de las teorías anteriores, ¿no?, la volcánica y la extraterrestre. Parte se originó por estas reacciones a elevadas temperaturas, erupciones volcánicas, y otras provenientes de cometas. Esto es un mundo entretenido, si quieren leerlo lo que fuera para ver cuál es el asidero de esas teorías, pero bueno, intentan explicar cuál es el origen de nuestra hidrosfera. Sobre la disponibilidad de agua que tenemos actualmente en el planeta, se escucha muchísimo. Algunos sostienen que no haya suficiente, sino el estado en el cual se encuentra el recurso del agua dulce, la disponibilidad. Aquí en Panamá, por ejemplo, tenemos suficiente producción, pero tenemos un sistema de distribución bastante deficiente. Y lo que la propia autoridad señala como pérdida, uno se asusta, ¿no?, de que del total de agua potable que se genera haya pérdidas del 30 al 40% de la producción. Eso parece absurdo, pero bueno, es parte de la realidad del sistema de alcantarillado colapsado, de los materiales que en algún momento se utilizaron.
Ustedes con qué frecuencia ocurren estos accidentes, que se rompió tal línea y hay que ir a reforzar, hacer. Entonces, es un problema complejo y que no se ha sabido manejar tampoco en el tiempo, no ahora en este último par de años, porque esto viene de vieja data. Los que conocemos por temas de tiempo, ¿no? Y de edad, cómo era aquí en la ciudad la disponibilidad de agua potable, pues entendemos cómo fue cambiando en el tiempo. Y también vemos que en algunas comunidades muy cercanas, incluso a las plantas potabilizadoras, pues no llega el recurso. El otro tema es que el aumento de las edificaciones, o sea, la actividad humana nuevamente, y uno se pregunta por qué a esos grandes edificios sí llega el agua, si también está atentando contra la gravedad, cuando en otros lados dice que el punto alto, por ser punto alto el agua no llega por las tuberías, etc. Entonces hay todo un tema también ahí socioeconómico con respecto a esa disponibilidad. El tema es que el agua dulce accesible para el consumo humano, miren la fracción que es muy, muy pequeña porcentualmente. Y de esa, la que se encuentra porcentualmente en ríos y lagos es muy baja también. Eso significa que todo lo que ha afectado y está afectando a estos cuerpos de agua dulce se nota que tiene un impacto, sobre todo en las condiciones climáticas que estamos siendo testigos con más frecuencia. Cuando no llueve, ya ustedes saben lo que ocurre, ¿no? Racionalización del agua, el tema del funcionamiento del canal, son cosas que hemos estado viviendo intermitentemente por la escasez de lluvia. Y bueno, si el ciclo del agua se ve interrumpido, pues listo, nosotros entendemos que si no hay vapor de agua suspendido en el aire, pues no se va a producir esa condensación y ese depósito que entendemos como lluvia y que les mencionaba en otras regiones del planeta. Bueno, no solamente la lluvia de agua líquida como la conocemos, sino la formación de nieve, de granizo, de aguanieve, etc. Entonces, esto es una situación que la conocemos de siempre. El porcentaje es muy bajo y hay otra que se encuentra disponible a nivel subterráneo y la que escuchamos en los casquetes polares, en los glaciares, que evidentemente no facilitan su utilización, y con el aumento de la temperatura pues estamos viendo que esas masas, entre comillas, derretidas o fundidas de agua pues están pasando a los océanos y eso ahí se pierde. Entonces esto es una realidad, jóvenes, y que es innegable. Y lo que es innegable también es cuando revisamos nuestras cuencas y el estado de los ríos de nuestro país, pues muchos de ellos no son aptos para la potabilización del agua y menos para uso recreativo, como ocurría en el pasado. Muy bien. Ligado directamente al tema de la disponibilidad del agua está la energía, que como mencionábamos en la clase anterior es importante tener una aproximación porque la energía es lo que alimenta todo en el fondo. Entonces parte de esa energía solar que dijimos que es la base para la vida en los procesos fotosintéticos de plantas, algas, fitoplancton, etcétera. Un 49% aproximadamente es absorbida por la superficie terrestre, 5% es reflejada. Esa radiación incidente es de longitud de onda corta, o sea, altamente energética, y luego es reflejada a longitud de onda larga, menos energética. Parte de esa radiación solar es absorbida por la atmósfera y por las nubes. Las nubes reflejan parte de esa radiación mediante el efecto conocido como efecto albedo, propio de las superficies blancas. Y un 6% es dispersada por la atmósfera. La presencia de la atmósfera en nuestro planeta, afortunadamente, es la que hace posible la temperatura promedio de nuestro planeta sea apta para la vida, alrededor de 14-15 grados Celsius.
de no existir la atmósfera, las temperaturas serían temperaturas bastante más bajas. Y esa luz solar hemos dicho que es importante para la producción de la biomasa, si queremos el alimento, la biomolécula, que sustentan a los seres vivos. Y aquí inmediatamente pensamos en las reacciones más conocidas, que también ya hemos mencionado, fotosíntesis y respiración. La fijación del dióxido de carbono como parte de uno de los ciclos que miramos, y el ciclo combinado con el oxígeno, y que como molécula en estos momentos, pues, podríamos decir que es la referente cuando se habla del cambio climático y los niveles de dióxido de carbono que han venido aumentando sostenidamente en el tiempo. Y luego está la función del agua entre las propiedades en el cuadro que vimos. ¿Qué importancia tiene o qué propiedad del agua la podemos relacionar aquí según vemos en este dibujo? Aquí hay nutrientes y hay agua. ¿Cuál es la función de esa agua aquí en este medio? Que sea absorbido por las raíces de la planta. Correcto, un fenómeno de absorción. Y para que haya absorción, esos nutrientes deben tener un comportamiento de solubilidad que les permita ser absorbidos por las plantas y transportados al tallo, a las hojas, etcétera, por otros fenómenos. ¿Cuáles son esos fenómenos que conocemos nosotros también como fenómenos de superficie? Cohesión, Capilaridad. Capilaridad. ¿Qué más? adhesión, Adhesión, cohesión. ¿Cuál otra? Tensión superficial. La tensión superficial, o sea, todas las que tienen que ver con las propiedades del estado líquido. Entonces, fíjense, todo eso está funcionando allí a vista y paciencia nuestra. Y uno dirá, bueno, ¿y qué importancia tiene que esa propiedad cambie? Pues sí tiene mucha importancia. Si los nutrientes no están biodisponibles, de nada sirve que se encuentren en el suelo si no están biodisponibles para que la planta los absorba. Y cualquier aspecto relacionado con contaminación que influya en alguna de estas esferas, pues va. Desde el punto de vista químico, imaginen que este nutriente y este suelo está recibiendo una descarga de contaminantes de algún agente complejante. Y ese elemento aquí, macronutriente o micronutriente, es complejado. Entonces te dice, bueno, ¿cómo cambia la disponibilidad? A lo mejor ya no va a ser tan accesible para la planta. O para efectos de un aumento en el régimen de precipitaciones, lo que va a ocurrir con el suelo es que va a erosionar. Entonces ese lavado puede producir una disminución de esos nutrientes allí donde está un determinado cultivo, por ejemplo. Entonces, para fines agrícolas, eso sería muy lamentable. O sea, si hay exceso de agua, si hay déficit de agua, pasa lo mismo. Ahora, la tecnología está haciendo ingentes esfuerzos por modificar las condiciones y ya todos han oído hablar de los cultivos hidropónicos, ¿no? Yo no. no usan tierra como tal, que usan el agua. Exacto, es aéreo y por goteo, entonces es una modalidad y en los últimos años, en todos estos países que históricamente pues carecen de agua, este tipo de cultivos ha venido a representar una mejora sustancial en ese sentido, pues sin la necesidad de tierra. Además, si la tierra es infértil por alguna razón relacionada con la contaminación, pues. Y también con respecto a la disponibilidad del agua, pues cada vez hay más desarrollos que permiten de alguna manera recuperar la calidad del agua y hacerla apta para el consumo humano. Tal vez todavía en términos de costo no es algo extendido a nivel mundial, pero lo que conocemos es que en Israel
que es uno de los países pioneros en este tipo de tecnología, pues el proceso de potabilización del agua de mar ya hace años que forma parte de la vida diaria. Entonces no es que haya ausencia o no existan estos procedimientos, pero bueno, son costosos. Igual que lo que ocurre con la recuperación de los suelos. En términos de tiempo y de la formación de esa capa superficial es de muchísimos años, pero la recuperación o la remediación o recuperación de esos suelos son procesos muy costosos todavía. Muy bien, entonces el ciclo hidrológico que decíamos, lo aprendemos muy tempranamente, tiene distintas fases por ser un ciclo. Aquí se ve dibujado con estas flechas continuas. Si tuviéramos que buscar un inicio, bueno, hablamos del origen del agua en nuestro planeta, podríamos partir del agua contenida en los océanos, que por efectos de la transferencia de energía va a sufrir evaporación, la biomasa vegetal, ¿sí? A través de la transpiración de las plantas, que contribuye al aumento de la humedad. Por eso que cuando hay pérdida de bosque, el régimen de lluvia también se ve afectado, pues no se limita la formación de este vapor de agua. Y luego el proceso de condensación o enfriamiento que da lugar a las nubes, el transporte que ocurre a escala global, donde esas masas de aire húmedo son transportadas sobre los continentes, y luego cuando se produce la precipitación a través de las gotas de nubes, un tema de densidad, ¿no? Y lo que les mencionaba, precipitaciones mediante lluvia, nieve o granizo, alguna de esas formas de precipitación. Y acá hace un instante que mencionaba la absorción. Cuando el agua de lluvia, nieve o del hielo llega al suelo, hay dos procesos que vuelven esa agua al mar. Uno es la filtración y el otro es el escurrimiento. La filtración o descarga, el agua penetra bajo la tierra y se mueve lentamente por los estratos que conducen el agua, los canales que conducen el agua. Y el escurrimiento, que es a nivel superficial, donde el agua se dirige a los cursos de aguas, ríos y lagos. Y esos contenedores subterráneos que son los acuíferos, donde hay estructuras porosas o grietas en las rocas que pueden llenarse con agua. Y eso es en profundidad. Entonces, estas reservas de agua, los acuíferos, son fundamentales. En el caso de nuestro país, hay proyectos dirigidos a determinar cuál es la calidad de los acuíferos que representan las recargas cuando llueve, ¿no? Son los depósitos de agua. Y en la época de sequía, entonces, hacer uso de esa agua. Entonces, no solo se trata de cuidar el agua superficial, el agua dulce, que ya vimos que está en bajo porcentaje a escala planetaria, sino también de esos depósitos subterráneos de agua, que debido a las actividades humanas también se pueden o son susceptibles de ser contaminados, contaminantes orgánicos o contaminantes inorgánicos. Entonces, los pozos también es una forma de garantizar la disponibilidad de agua, al menos en nuestro país. Muy bien, ¿cuál es el intercambio promedio? Cuando ustedes vean un ciclo biogeoquímico de alguna naturaleza, generalmente van a aparecer las flechas indicando el movimiento con los procesos o las flechas indicando el nivel o la concentración, en este caso, de las moléculas de agua. Como en ese ciclo y el orden de magnitud que representa esa circulación entre los distintos compartimentos. Al final a nosotros nos interesa conocer el balance global, porque entendemos que en este sistema es un sistema conservativo.
Entonces, en la medida que el hombre afecta este sistema, ese balance se puede ver afectado. El agua se transfiere pues de las nubes, o sea, el agua atmosférica al suelo y a la hidrósfera mediante las precipitaciones. Retorna por evaporación y transformación de la masa de los organismos vegetales. Del suelo hay transferencia al agua subterránea, vimos hace un rato la filtración, y a los reservorios superficiales que serían los ríos y lagos, y por escorrentía superficial. Y a través de la capilaridad del agua subterránea alimenta de humedad al suelo, así como también hay transferencia desde los acuíferos a la hidrósfera. Entonces, la cantidad aproximada de agua en nuestro planeta en términos de órdenes de magnitud es de trillones. Trillones representa, dijimos ya en el repaso, 10 a la ¿qué? Trillones, 10 a la ¿cuánto? A la 12. 10 a la 12. Entonces, eso nada más para tener en mente, ¿no? Los números que estamos mostrando aquí. 10 a la 12 metros cúbicos. Ese es el orden de magnitud de la cantidad total de agua en nuestro planeta y cómo circula entre los diferentes compartimentos. Parte de esa agua está almacenada en forma de hielo en los paquetes polares, en los glaciares, y en el interior del suelo, en algo que se denomina el permafrost. El permafrost, que podríamos pensarlo como bloques de hielo que han sido sepultados en el pasado y que funcionan como testigos, porque ahí se capturan gases, y de ahí tenemos un referente más o menos de, en el tiempo, cuáles eran los niveles, por ejemplo, de dióxido de carbono que existieron en el pasado, ¿no? Entonces, también tienen un valor científico importante. Así que cuando miremos el ciclo del agua, y para el caso de nuestro Panamá, que es el que nos interesa en el fondo, es saber las reservas nuestras por dónde están. Porque una cosa es que nos digan que sí, hay, pero si no tenemos una idea de cuál es el balance, entonces los escenarios serían incompletos. Y para nosotros, repito, los números siempre son importantes, o por lo menos los órdenes de magnitud. Muy bien. El dióxido de carbono en la atmósfera, como uno de los gases actores de los cuales estamos hablando, si te fijas en esta lámina, aquí dice pH 7, pH 6,2, pH 6, pH 5,6. Miren esta lámina un momentito, esta ilustración, y díganme qué querrá representar estos valores de pH. Muy bien, ¿qué querrá ilustrar esta imagen? Bueno, lo que yo veo es una disminución en el pH, por lo que podría tratarse que estén hablando de la lluvia ácida. Muy bien, ¿qué otra cosa? O sea, cuando un químico, un estudiante de química en el caso de ustedes, ve esto, pH 7, pH 6,6, 6,2, pH 6, pH 5,6. Digamos en términos de ecuaciones, ¿qué ecuación le viene a la mente así como que relacionada? Yo lo que pienso es que si el pH está disminuyendo es porque
hay aumento en la concentración de hidrogeniones. Entonces, si hay más interacción con las moléculas de agua y el gas en el medio, que es el dióxido de carbono, el pH se debe, la disminución del pH se debe en función a la interacción que hay entre el CO2 y las moléculas de agua. Ok. O sea que piensa, por lo que me has dicho, en que hay más de una especie que se está generando acidez en forma de ion hidronio en el medio. Por lo tanto, debe existir algún equilibrio entre dos especies que normalmente nosotros identificamos como un ácido y la otra, ¿cuál es? Una base. Y un ácido y su base conjugada. Entonces, bueno, el CO2 no es ningún secreto que es un óxido de un no metal. Y cuando nosotros hacemos determinaciones de cálculos de pH y vemos la variación, por ejemplo, cuando haces una curva, bueno, no sé si la llegaron a hacer alguna vez, pero una curva de titulación, para saber cómo va cambiando el pH así poco a poco, tienes un ácido y le comienzas a añadir una base. En el medio, ¿qué se va formando? La sal. Se va formando una sal. Entonces, mientras sigues titulando, ahí vas a tener ácido, le estás añadiendo base y se está formando esa sal. Esa sal se puede hidrolizar o no se puede hidrolizar. ¿Cuáles son las que se hidrolizan? Depende si la sal que se forma del catión proviene de un ácido fuerte, no, de una base fuerte o una base débil, y viceversa igual. Ok, muy bien. Depende de la naturaleza del catión y como lo señala Carlos. Muy bien. Entonces, en el medio vas a tener ese par conjugado. Y como el procedimiento de titulación se está dando poco a poco por pequeñas adiciones, se va formando sal y va disminuyendo la concentración del ácido, y etcétera, ¿no? Entonces, allí se establece un equilibrio. Para determinar cuáles son los valores sucesivos de pH que se van generando, cuál es la ecuación o la fórmula que utilizas para determinar esos valores. Yo pensé que era una ecuación más conocida, pero ya veo que no. Una ecuación que dice que pH es igual a pK más el logaritmo de la sal y del ácido conjugado. ¿Se acuerdan de esa ecuación o no? La ecuación de Henderson-Hasselbalch. Esa, la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Esa nos dice, conociendo qué ácido se trata, bueno, en este caso estamos hablando del ácido carbónico, puedo ir cuantificando esa concentración y su variación y ver cómo se modifica el pH. Entonces, bueno, aquí en este diagrama se está representando la variación del pH, se está representando la precipitación en forma de gotitas de agua, y está diciendo al final que eso tiene un valor en el rango de acidez. Tal vez no tanto medida hacia la lluvia ácida, porque para considerarse lluvia ácida el pH es un poco más bajo, pero lo que nos está diciendo sí es que efectivamente hay una acidez natural del agua de lluvia, y que desde el punto de vista químico nosotros lo podemos interpretar en función de los equilibrios que están ocurriendo, como describía Carlos, el dióxido de carbono, el agua en el medio, el dióxido de carbono gaseoso en equilibrio con el medio acuoso para generar ácido carbónico, que ya decíamos es inestable porque tiene una constante de equilibrio que no favorece la forma molecular. Y en función entonces de esas interpretaciones de equilibrio, podemos determinar un valor de pH del agua de lluvia, conociendo una concentración de dióxido de carbono. Dijimos que había un valor más o menos de la concentración actual de dióxido de carbono que andaba por el orden de ¿cuántos ppm? Arriba de 400. Sobre 400. Entonces,
conociendo esa concentración, conociendo el ácido, conociendo los valores de pKa, podríamos determinar cuál es, o sea, más que determinar, es demostrar por qué este valor en esas condiciones está en el rango de acidez. Muy bien. Aquí están algunas propiedades del agua que ya usted tiene en el cuadro y el significado ambiental. Fíjense que el color, la transparencia, aunque pareciera algo trivial, pero también es una determinación importante por el tema fotosintético. Si de pronto esas propiedades se ven alteradas, los microorganismos, las algas, el fitoplancton, tendríamos un gran problema porque también son productores de oxígeno. Bueno, ahí están las propiedades relacionadas con el intercambio, transferencia de energía y el que veíamos hace un rato cuando hablábamos de la densidad, el valor de 1. Y que todos ya es conocido también que a diferencia de los otros sólidos, en el caso del agua, en esta fase la densidad es menor que en la fase líquida, y lo cual es muy relevante cuando veamos el tema de la estratificación de los lagos y por qué se mantiene la vida de estos organismos en la profundidad cuando la superficie se congela. Muy bien, ¿qué proceso físico-químico ocurre en el agua? Bueno, fotosíntesis, el carbono obtenido a partir del ion hidrógeno carbonato, equilibrio ácido-base. Ya dijimos que el equilibrio del dióxido de carbono y carbonato era el más importante en las aguas. Equilibrio de precipitación, o nosotros abreviados como KPS, los productos de solubilidad. Y también tenemos reacciones que no son propiamente reacciones químicas, sino mediadas por la acción microbiana, pero que juegan un rol también fundamental. Y eso lo vamos a mirar con más detalle cuando veamos la matriz suelo, que hay una cantidad impresionante de microorganismos que hacen un trabajo en el suelo que habría que pararse y aplaudirlos, ¿no? Hay veces que uno tira cosas en el suelo y déjalo ahí, que eso se pudre, se descompone, se daña, lo que usted quiera. Pero tal vez no apreciamos el trabajo que hacen esos soldados en el suelo para llevar a cabo todo ese proceso de degradación o humificación para aportar materia orgánica a la superficie del suelo. Y acá, como les mencionaba, bueno, el equilibrio entre los gases, el oxígeno atmosférico que se solubiliza en el agua, el dióxido de carbono que está en el medio acuoso, y como en la zona superior pues se ven favorecidas las especies más oxidadas y en los ambientes más profundos las formas reducidas. Esto va a ser, es un conocimiento fundamental. Aquí ha ocurrido accidentes en Panamá donde ha habido materia orgánica en descomposición almacenada en tanques sellados, y cuando han ido a realizar la limpieza de esos tanques, pues te encuentras que hay altas concentraciones de estos gases reductores y personas que han bajado a limpiar esos tanques pues han fallecido porque no les ha dado tiempo. Una vez que están allí, recuerden que algunas de estas especies, no es el caso del amonio, pero el caso del metano, que no tienen olor, entonces el ambiente es saturado y puede causar la muerte. Entonces todas las reacciones que nosotros conocemos, la fotosíntesis, no dudo que en bioquímica explotan esa reacción. Para efectos nuestros, las reacciones de equilibrio ácido-base, precipitación, redox, etcétera, son las que van a ocurrir. Aquí lo que podríamos decir que está un poco limitado son los protagonistas, ¿no? Aquí, por ejemplo, no vamos a estudiar equilibrio redox ni cromato y esto y lo otro, porque como contaminante es producto de la acción humana, no son equilibrios naturales. ¿Algún ejemplo de precipitación? Profesor, una pregunta. Ajá. Que en la imagen atrás, ¿qué es la quelación? ¿Cuál está el ion cadmio? Ok. Sí. Cuando se forman complejos, ¿ustedes trabajaron en algún momento? Bueno, no trabajaron. Estudiaron
la formación de complejos con EDTA. Sí, sí. Sí. Entonces, ¿cuál es el principio de funcionamiento de la formación de un complejo? Hay un centro metálico y unos ligandos que pueden ser iónicos, orgánicos, neutros, etc. Un centro metálico y un ligando. Y el mecanismo de formación de ese complejo necesitan que haya sitios específicos, ¿sí? Para que esos ligandos puedan, como en este caso aquí lo ves, con el ion cadmio 2, sujetarlo aquí, ¿no? En esos puntos. La quelación, el proceso de quelación tiene que ver con la formación de complejos. En este caso, perdón, el proceso, la reacción es la quelación y lo que se obtiene es un quelato. Y la característica aquí es que tienes un ligando que es polidentado. O sea, tiene varios sitios de unión a ese metal. Y generalmente los quelatos son compuestos más estables. Y si miras, por ejemplo, los fertilizantes, este tipo de complejos son muy utilizados para complejar estos nutrientes en las plantas, como es el caso del hierro, manganeso, zinc y cobre. Lo que hace el quelato es facilitar la absorción de esos iones metálicos por las plantas. No sé si han escuchado algunos, pero en medicina se utiliza la quelación. ¿La han escuchado en algún momento? El tratamiento de quelación. ¿No sabes que se utilizan para eliminar como toxinas del cuerpo? Correcto. ¿Y esas toxinas qué son? Pues metales. Justamente aprovechando esto, ¿no? Cobre, plomo, o sea, esos metales tóxicos. Entonces hay tratamientos o terapias de quelación. En el caso, recuerden que hay algunos, como en el caso del EDTA, que es el más conocido, tiene la capacidad de complejar muchísimos metales y por eso hay también mucha interferencia, ¿no? Porque el EDTA compleja los iones que encuentre por delante. Y estos tratamientos se utilizaron pues con esos fines. Si hay un exceso de calcio, por ejemplo, entendemos que un agente quelante es bueno quelando calcio, magnesio, sería una forma de retirarlo del organismo. Bueno, aquí algunas reacciones, formación de un complejo de hidroxiapatita a partir de iones calcio, esto es para ilustrar las reacciones que estamos viendo acá. Y bueno, un ligando aquí con el cianuro y el hierro, que es de los más conocidos también. En el caso que les mencionaba hace un rato, donde haya esta variación de temperatura y que en el invierno se congela la parte superficial de los lagos, bueno, aquí en Panamá no vamos a ver eso, ¿no? Pero en los países fríos, bueno, a mí particularmente me tocó verlo en la Antártica, hay diferenciadas distintas zonas de temperatura. La parte superior se conoce como el epilipnio. Aquí vemos la entrada de los rayos solares para que haya actividad fotosintética de las algas, fitoplancton, etcétera, que en la superficie. Mientras que en el hipolipnio, pues el OD o el oxígeno disuelto es menor y por lo tanto están las especies en su forma reducida. Aquí en el fondo están los sedimentos que también están en equilibrio con las especies que están aquí disueltas. Entonces, este fenómeno de estratificación es importante porque en las distintas estaciones del año, entre verano e invierno, bueno, en verano vamos a encontrar esta estratificación y en el invierno lo que vamos a encontrar es la capa de hielo en la superficie de ese cuerpo de agua. Aquí es donde viene la relevancia para nosotros como químicos. ¿Cómo explicamos la formación de esa capa de hielo en la superficie? ¿Y a qué temperatura
ocurre? La densidad máxima del hielo, del agua, que es a un valor de 1, ocurre a una temperatura cercana a los 4 grados Celsius, 3,98 grados Celsius, más o menos. Cuando vea usted una gráfica de la variación de la temperatura y de la densidad del agua, va a notar que ese es el valor máximo. Quiere decir que por debajo de 4 grados Celsius es menor y por encima también es menor. Entonces, eso llama la atención poderosamente. ¿Por qué la densidad del agua a esa temperatura específica alcanza un valor máximo? ¿Alguna idea? ¿Se entiende la pregunta? ¿Puedes repetirla? ¿Por qué la densidad máxima del agua se alcanza a esa temperatura de 4 grados Celsius? ¿Qué ocurre cuando se está aproximando las moléculas de agua a esa temperatura que hacen que alcancen la máxima densidad? Un reordenamiento. ¿De qué? Digan lo que piensan, yo tampoco espero que me den la respuesta porque probablemente eso no lo han leído, no lo han profundizado. Pero tenemos que hay moléculas de agua líquida, moléculas en el agua líquida, y esa molécula tiene cierta libertad de movimiento. Cuando la temperatura va disminuyendo, ya interpretamos la teoría cinética molecular, qué está ocurriendo con esas moléculas, cómo se van reorganizando, qué pasa con esos enlaces de hidrógeno en el agua líquida, y si la temperatura disminuye, qué pasa con esos enlaces de hidrógeno, etcétera, etcétera. Lo que yo sí creo que han visto en los libros, la estructura del hielo, la geometría del hielo, ¿por dónde va? Más o menos, ¿qué forma? Si no mal recuerdo, hexagonal. Una estructura más o menos hexagonal, ¿no? Entonces, pero esa estructura, dentro de esa estructura que hay huecos vacíos, que hay cómo están organizados los enlaces de hidrógeno. Hay huecos vacíos. Entonces, por ahí hay que adentrarse en esos huecos vacíos y llenarlos para que ustedes sean capaces de explicarme por qué a esa temperatura ocurre eso y qué es lo que pasa con el volumen cuando se forma, con el volumen del agua. Porque a medida que aumenta la temperatura, esos huecos vacíos se van llenando por el desordenamiento que hay en su forma líquida. ¿Se van llenando de qué? Por el reordenamiento de las moléculas. Bueno, eso me estás diciendo, es cierto, pero sí, todavía mantiene cierto grado de imprecisión. Yo requiero que ustedes, así como les pedí las imágenes, cuando busquen esta información, busquen imágenes que lo convenzan ustedes del fenómeno que está ocurriendo a esa temperatura. Y cuando digo imágenes, nosotros interpretamos gráficas, representaciones moleculares, etcétera, etcétera, de manera que se convenza de este fenómeno. Y aquí en un lado, bueno, estas serían las consecuencias de este perfil de temperaturas que estamos hablando aquí, ¿no? Profesor. Conforme aumenta la profundidad que ocurre con la temperatura y cuáles son esas zonas diferenciadas de temperatura y qué es lo que esperamos encontrar en esa zona con respecto al oxígeno, a la forma oxidada o reducida. ¿Alguien habló? No, nada, ya respondí. Ok. Muy bien, vamos a un parámetro tal vez mucho más cercano. Si nosotros queremos medir pH, pues bueno, traemos la muestra o llevamos un medidor de pH al campo, etcétera. Y si no tenemos de esos multiparámetros, por lo menos tenemos un papelito de pH y podemos decir, tener un valor medio de cuál es el pH. No voy a entrar en detalles aquí porque todos ya a este nivel conocemos el pH a que se debe, a la presencia de iones hidrogeniones, a hidrólisis ácida, ácidos inorgánicos, minerales o a ácidos orgánicos. Hay una lista extensa de ácidos orgánicos que ustedes han debido ver eso ya,
y cada ácido orgánico, cada ácido carboxílico tiene un pK determinado. Eso lo han visto mucho, ¿cierto? Y la Sí. fuerza ácida, y yo sé que eso es tema de orgánico obligado. Y predecir quién va a ser más ácido entre un ácido carboxílico o un fenol o un hidrógeno hidroxílico, etcétera. Todo eso ya ustedes lo vieron. No estoy mintiendo, ¿no? No. No, ok. Entonces, eso para decirle nada más que, bueno, de esos conocimientos hay que activarlo. Y el otro punto sería el potencial redox del agua. Bueno, en el agua hay oxígeno disuelto, así que el oxígeno debe participar en procesos redox. Ahora, ¿cómo definimos un proceso redox a estas alturas del partido? Si tuviéramos que decir más o menos de qué se trata un proceso redox, ¿cómo lo diría? De un intercambio, de una pérdida y una ganancia de electrones. Ay, dije pérdida, no puede ser. De una transferencia de electrones y una especie que acepta esos electrones. Gracias, sí, sí. Gracias por autorregularte. Ok. Entonces tenemos aquí un equilibrio también, ¿no? Una sustancia oxidada y una sustancia reducida, y en medio pues hay una transferencia de electrones. Y eso depende de un potencial. Lo que aprendió tempranamente es que hay, por ejemplo, una serie de actividades de los metales, ¿verdad? Para predecir si una reacción avanza o no avanza, una reacción de esas denominadas de simple desplazamiento. Y eso era en función de el potencial redox de ese metal. Entonces, en el agua, evidentemente que el agente oxidante, bueno, ya vimos que hay oxígeno disuelto, así que se va a hacer el agente oxidante. Y al comportarse como tal en el medio acuoso, bueno, ahí vamos a tener una semirreacción en los procesos redox. Recordamos que hay una semirreacción de oxidación, una semirreacción de reducción. Y en el caso particular del agua, bueno, ese potencial redox va a depender de la acidez del medio. Y la concentración de la forma oxidada y reducida y la acidez del medio, el valor de esos potenciales lo vamos a encontrar tabulados, igual que encontramos los pKa, los valores de Ka, etc. Así que dependiendo de esas condiciones, hay una ecuación matemática, aquí sí no estoy seguro si la han dado, pero creo que la van a dar en FQ este semestre, que es la ecuación de Nernst, o ya la han dado en analítica, no sé. Ya lo estamos dando. Orgánica. Bueno, ya conocen la ecuación de Nernst, entonces con esos potenciales, recordemos que hay un potencial estándar que está también tabulado y nosotros podemos determinar el valor de esa celda conociendo algunas constantes. Está involucrada la constante de Lugase, la constante de Faraday. Pero eso tampoco es lo que me interesa aquí, sino, o sea, la ecuación, el tratamiento matemático, si ya lo han visto, sino entender que los procesos redox van a ser distintos dependiendo de la disponibilidad o de la solubilización del oxígeno en el medio acuoso. Y si a eso le sumamos la presencia de algunos contaminantes, otras especies que consuman el oxígeno, pues también van a participar en esos procesos redox. Porque en el medio pueden haber otros agentes oxidantes menos fuertes que el oxígeno, como nitratos o sulfatos, etc. Así que eso va a estar diferenciado en el medio, pues dependiendo de la presencia de estas especies químicas. Nosotros podríamos clasificar una serie de especies químicas de una columna oxidante y otra reductora. Los oxidantes nos suena siempre a oxígeno y las especies que son, en su fórmula vemos que tienen muchos oxígenos. Y en la forma reducida, pues generalmente vemos especies que donde no hay oxígeno. Y así identificamos rápidamente, o por su nombre también, ¿no? Dióxido de carbono versus metano, ahí no hay por dónde perder si quién es oxidante y quién es la forma reducida. Entonces la distribución de estos iones nos da un poco cuenta de esos procesos redox que ocurren en las aguas naturales.
Y la dinámica o la relación entre esas especies químicas, el potencial redox y procesos químicos y biológicos que hay, bueno, nos hablan de la calidad del agua. Y hace un rato ya definimos la contaminación del agua como la intervención producto de la actividad humana que tiene efectos sobre la calidad del agua dependiendo de su uso. Entonces, para fines del agua potable, nosotros tenemos un índice de calidad del agua y tienen que cumplir con esos parámetros. Si está fuera de esos parámetros, pues definitivamente que no podemos hablar de un índice, perdón, no podemos hablar de agua apta para el consumo humano. Y esos son valores estrictos y bajo ningún concepto se puede superar esa normativa. Ana, ¿estás aquí? Sí, profe. Ana, sí, nos puedes comentar de lo que yo estoy hablando, algún aporte. De los análisis que tú haces. No sé si podría repetir, que se escuchó entrecortado. A la calidad del agua, los parámetros que son vitales para validar, verificar que el agua cumple con esos criterios de calidad para el consumo humano. Ok, podría decir que todos los que están citados en la normativa de la 21-2019 de la Copanit, el IDAN ha establecido una lista larga de parámetros para adjudicar y poder decir si un agua es potable o no. Si me pregunta algunos que considero importantes, sí o sí el pH. El pH, lo que es cloro residual, dureza, toda la batería de metales son importantes porque en teoría no deberían estar presentes a una concentración determinada. Por lo regular, ¿diga? No, acá, dale. La unidad por lo regular en la que se reportan los parámetros químicos es en ppm. También se toman en cuenta los parámetros microbiológicos para ver si hay presencia o ausencia de X o Y, Z. El tema del color también es importante, no debería de tener color, no debería tener presencia de microorganismos, debe tener un pH entre 6.5 y 8.5 aproximadamente. El tema de la conductividad, los sólidos disueltos también son importantes porque se procura que un agua de consumo humano no tenga una gran cantidad de materia orgánica, o realmente que no tenga. Y ya si hablamos de agua envasada, aplicaría otra normativa que también tiene una lista grande de parámetros. Entonces, para poder decir si un agua es potable o no, o es apta para el consumo humano, lo recomendable siempre es que cumpla la normativa establecida por la Copanit. Ok, ¿puedes decir qué es lo que significa Copanit? Repítame, profe, disculpe. Las siglas Copanit, que a lo mejor alguien no la ha escuchado antes. ¿Qué significa Copanit? Se refiere a la Comisión Panameña de Normas Industriales y Técnicas. Muy bien, gracias, Ana. Ok. Ok, entonces, bueno, ya lo de la acidez, bueno, esto tampoco para ustedes es misterio. Aquí está una clasificación en función del pH que se puede medir, que nos induce a pensar, sin hacer otros análisis, qué es lo que puede estar presente mayoritariamente en esas aguas, ¿no? Vimos aquí dice agua pura en equilibrio con la atmósfera. Estamos hablando, hace un rato mencionamos el agua natural en equilibrio con la atmósfera y veíamos que el pH estaba entre 5 y 6, el agua de lluvia. O sea, no es el concepto de agua pura del agua H2O en química. Luego acá tenemos aguas blandas y por otro lado tenemos aguas duras. Y el agua de mar aquí por encima de 8. Muy bien, entonces eso que hemos estado hablando hasta el momento, aquí está diagramado ya un poco más en nuestro idioma, ¿no? ¿Cuáles son las especies que están involucradas en este equilibrio principalmente? Dióxido de carbono gaseoso, la solubilidad de un gas en el agua depende de la presión parcial y eso está relacionado con la ley o la ecuación de Henry. El dióxido de carbono gaseoso está en equilibrio
en el agua con el dióxido de carbono acuoso, uno es G y el otro AC, esa es nuestra nomenclatura. El ácido carbónico disuelto en realidad representa la suma de la forma molecular y de esta especie disuelta en el agua, porque ya he dicho que, o sea, hemos visto que esto es poco favorecido, como lo demuestra aquí el valor de la constante de equilibrio para el H2CO3 acuoso y el CO2 acuoso. La ecuación acá de cómo se provee dióxido de carbono al medio mediante la utilización del oxígeno disuelto en el agua contribuye a la formación de dióxido de carbono acuoso. Y aquí están los equilibrios de disociación del ácido carbónico, serían pK1 o el K1 y el K2, y los valores respectivos que nos dan idea a nosotros esa especie en qué medio va a ser favorecida. Entendemos por la naturaleza del carbonato que va a ser favorecida a pH más alto. Y en términos generales, en el equilibrio en las aguas naturales, la especie que está favorecida es el ion hidrógeno carbonato, es el ion mayoritario, a los pH de las aguas naturales, al valor de los pH de las aguas naturales. Entonces, el carbono total en el medio será la suma de las especies de carbono inorgánico que están allí presentes. Este es el equilibrio de solubilidad o KPS del carbonato de calcio, que conocemos forma parte del exoesqueleto de algunos organismos marinos y que en presencia de ese dióxido de carbono acuoso que se genera acá, puede producir la disolución de ese carbonato, y eso va a ser un peligro también para todos los organismos que en su estructura pues tienen incorporado el carbonato de calcio sólido. Entonces ya ven que hay una serie de reacciones que son las que mueven toda esa química acuática y que tienen que ver con especies gaseosas, con especies en disolución o acuosa y con equilibrio ácido-base. En el ciclo del carbono, para ilustrar el movimiento de estas especies en alguna parte, bueno, en la atmósfera, aquí están representados los sumideros en gris y aquí están en azul los procesos. Como sumideros de carbono está la superficie de los océanos, el océano, la parte más profunda del océano, los sedimentos, las rocas sedimentarias, aceite, gas, petróleo, carbón, el suelo y la materia orgánica, la vegetación y los procesos, la quema de combustibles fósiles, actividad humana, la respiración, la muerte, la quema de bosque, fotosíntesis, intercambio de dióxido de carbono de la atmósfera con el mar, la actividad fotosintética del fitoplancton, la fijación a los sedimentos, la circulación en las profundidades, la formación de las rocas, la meteorización y escorrentía. Entonces, nuevamente aquí vemos el tema de la interacción entre los sumideros y los procesos. Entonces, cuando los sumideros, como hemos dicho, se saturan, entonces ya va a quedar un exceso circulando en el medio, y eso es lo que produce la acumulación de ciertas especies en la atmósfera. Algo que creo que es relevante, porque tampoco somos muy conscientes de eso, en el movimiento del carbono, cómo ese carbono es llevado a las profundidades del océano y hasta las rocas. Y esa acción de los organismos que mueven el carbono a menudo se le conoce como una bomba biológica. Entonces, lo que ocurre acá, lo que se genera acá, finalmente puede llegar a las profundidades y mediante estas reacciones en esas profundidades donde hay caliza, material calcáreo, pueden producirse entonces estas reacciones. Y también hay procesos mediados por bacterias, como lo señalábamos al inicio, donde ilustrábamos la quelación,
la precipitación, ácido base, etcétera, y al final procesos mediados por microorganismos. Y en el caso de fotosíntesis, pues las algas que utilizan el carbono en forma de hidrógeno carbonato. Y aquí en este diagrama pues está dibujado nuevamente parte del ciclo. Es importante que cuando usted estudie, usted pueda hacerse, y anótelo ahí en su libreta, donde quiera que esté anotando, que usted haga su ciclo para interpretar todas estas cosas, porque en una sola lámina es difícil ilustrarlo todo, ¿no? Aquí está el equilibrio de dióxido de carbono gaseoso con el acuoso, ese en equilibrio con el ácido carbónico, que no está favorecido, la disociación del ácido, la precipitación de ese carbonato, la formación de carbonato de calcio, su disolución que aporta dureza mediante iones calcio o magnesio, y los iones alcalinos responsables, ¿no?, de la alcalinidad del agua, sodio y potasio. Bueno, y aquí hay un resumen de una tabla que encuentra en cualquier libro con los valores de la constante de equilibrio que va a necesitar para hacer cálculo con estos equilibrios de dióxido de carbono, bicarbonato y carbonato. Valores ya conocidos, la constante de disociación del agua, el inverso de KW, ¿no?, que como les recordé siempre va a estar presente H más y OH en el equilibrio porque es de la autodisociación del agua, y que las concentraciones van a depender del pH del medio. Muy bien, llegamos a una propiedad relacionada con el pH que es la alcalinidad. ¿Cómo la vamos a definir? La capacidad del agua de absorber protones o resistir acidificación, en este caso sería la lluvia ácida. Ya entendemos cómo funciona un amortiguador, mencionamos la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Usted tiene un pH determinado y si por adición de ácido o de base, el amortiguador va a funcionar absorbiendo protones o iones hidroxilo, y usted puede calcular pues cuál es el nuevo pH en el medio. La alcalinidad total en el agua pues se va a deber al sistema carbonato definitivamente, porque son las especies capaces de absorber protones, el hidrógeno carbonato, el carbonato y el ion hidroxilo. Al menos que sea un agua que tenga un pH muy elevado, este aporte va a ser importante. De otra manera, pues no va a ser importante. Hay una alcalinidad debido al carbonato, hay una alcalinidad denominada cáustica, cáustico que lo relacionamos con base hidroxilo, y una acidez total. En este caso, el hidrógeno carbonato, pues sabemos que puede captar protones, pero también tiene un hidrógeno ácido allí que le confiere propiedades ácidas. Y otros aportes a esa alcalinidad, bueno, va a ser cualquier especie química que sea capaz de aceptar protones. Esta es una gráfica que ilustra la relación entre la alcalinidad y el pH en agua de mar y agua dulce en función de la composición. Cuando hacemos una curva de titulación, pues lo que vamos a encontrar es una zona que está tamponada. Eso lo recuerdan de las curvas de titulación, ¿no? Que cuando inicia hay un ligero aumento, una estabilización, y luego el pH se incrementa, ¿no? Porque se está formando el par conjugado ácido-base, que es la zona de amortiguación. Entonces, en función de la alcalinidad de un lago, la capacidad que tiene para aceptar protones, la sensibilidad puede ser alta, moderada o baja, en función pues de la concentración de carbonato de calcio. Por convención, la alcalinidad está expresada en función de el carbonato de calcio y no está expresada en función de la concentración de un ion. Cuando nosotros hacemos una titulación ácido-base, ¿cuál es el procedimiento estándar? Si usted quiere hacer una titulación de un ácido fuerte con una base fuerte, ¿qué necesita para hacerlo? ¿Qué debe escoger? Si lo quiere hacer colorimétricamente, ¿qué necesita para hacerlo? Fenolftaleína. O sea, un indicador. Ajá. ¿Cuál es la función del indicador?
¿Cuál es la función del indicador en una titulación? Mostrar el viraje de pH. O sea, el indicador tiene una zona, ¿verdad? De pH que nosotros somos los que escogemos cuál es la que nos conviene, porque es donde podemos ver justamente lo que menciona Carlos, el viraje del indicador. O sea, cuando estamos adicionando las gotas del titulante y ya se llegó a la condición de neutralidad o equimolar, la siguiente gota que usted añade ya su reacción es con el indicador. Recuerden que el indicador generalmente es un compuesto orgánico que también tiene grupos cromóforos que en ausencia de ácido base cambia de color. Entonces, el indicador nos dice ya, se alcanzaron las cantidades equimolares y ahora el indicador vira de color y nosotros escogemos el indicador de acuerdo a la zona que nos conviene. O sea, debemos conocer cuál es el sistema que estamos utilizando para saber que ese indicador nos va a funcionar, ¿no? ¿Recuerdan las tablas de indicadores? Hay entre 4 y 6, 5 y 7, 8 y 10, etcétera, etcétera. Eso lo recuerdan, ¿no? ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? ¿A qué se refiere al Cuando ustedes que tiene poco buscan pH? los indicadores y les va a salir el rango de pH en el que viran, entre 4 y 6, entre 2 y 3, entre 5 y 7, entre 8 y 10, etcétera. Ah, sí, sí, sí. Sí, eso también está tabulado. Entonces, cuando usted va a hacer una titulación, usted busca un indicador que usted sepa que el viraje está en el rango del que usted quiere titular. En este caso, estamos hablando de una titulación de alcalinidad de especies de carbonato. El ion carbonato es una base, todos estamos de acuerdo, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. Sí, Sí, Sí. Entonces, ¿con qué lo va a titular? Un ácido. con ácido. Con un ácido. Entonces, tenemos que buscar un indicador en ese rango que nos diga cuándo el carbonato se convirtió en hidrógeno carbonato. Después que se forme ese hidrógeno carbonato así, si lo vemos paso a paso, todavía se puede protonar para formar ácido carbónico. Entonces, si en el agua están presentes esas especies, hago la titulación, el carbonato con las gotitas, la concentración terminada de ácido va a formar hidrógeno carbonato y el indicador me va a decir cuando ya se convirtió todo ese carbonato en hidrógeno carbonato. Luego sigo con esa titulación y cuantitativamente, si consumo la misma cantidad de ácido, eso quiere decir que todo el carbonato que se tituló era hidrógeno carbonato y después pasó a ácido carbónico. Ya les dije que normalmente en las aguas, cuando uno mide el pH inicial, no vas a encontrar un agua con pH 10 o pH 11, o sea, así muy, muy básica para decir que hay muchos iones hidroxilo que también aportan a la alcalinidad, ¿no? Pero ese es el tema para determinar la alcalinidad. O sea, una curva de titulación que tiene 2 puntos de inflexión. O sea, pero la alcalinidad también puede determinarse solamente midiendo el pH. No, porque cuando tú mides el pH, por definición, tú estás midiendo concentración de iones hidróneo. Después, matemáticamente, tú puedes calcular la concentración de iones hidroxilo. Pero estamos hablando de especies fuertes. En el caso del carbonato y del hidrógeno carbonato no funciona de esa forma, porque los valores de pKa acá son distintos. Pero aunque sea por titulación con ácido. Correcto, sí. Por ejemplo, si yo tengo un pH de 6 y le estoy agregando ácido hasta que el pH baje y yo sepa que ya mi solución está ácida. Espera, déjame poner aquí. Ya te adelantaste algo que iba. Estas son las especies que vas a tener
para titular. Si tú tienes una muestra y tú lees el pH inicial de la muestra te da indicio a ti de qué es lo que puedes tener presentes en esa muestra. Si tu pH es muy básico, tú dices, bueno, aquí puede que haya iones hidroxilo. La alcalinidad total está definida como las especies que pueden aceptar protones. En este caso tienes el hidrógeno carbonato y el carbonato. ¿Por qué vas a utilizar un ácido para titular? Justamente porque estás determinando cuál es la capacidad que tiene esa agua para aceptar protones. Estos sistemas que está aquí, cuando usted fija en las constantes de equilibrio, los valores, con respecto a los que tú estás mencionando, ácidos minerales que están 100% ionizados, pues evidentemente que hay una diferencia enorme entre hacer una titulación ácido-base o una medición simple de pH en esos sistemas que para estos sistemas que tienes acá. De hecho, las concentraciones que utilizas de ácido, en este caso sulfúrico, para hacer las titulaciones, son concentraciones muy bajas. Entonces ya, imagínate que en el agua están presentes esos iones. Cuando comienzas a añadirle ácido, comienzas a neutralizar esas especies que son aceptoras de protones. Y lo que tú quieres diferenciar es entre el carbonato y el hidrógeno carbonato. Entonces, cuando el carbonato se protona, va a formar hidrógeno carbonato. Si en la muestra también hay hidrógeno carbonato, en esa primera etapa, pues no lo vas a ver, porque ahí la base más fuerte entre el carbonato y el hidrógeno carbonato es el ion carbonato. ¿Me estoy explicando? Sí. Cuando ya tienes todo el carbonato que había en el medio convertido en hidrógeno carbonato, entonces tú dices, bueno, ¿cómo yo sé ahora si al inicio había hidrógeno carbonato? Bueno, tengo que seguir titulando. Si tú sigues titulando y cuando calculas las moles que estaban presentes, si las moles que están presentes son iguales a las moles que hiciste en la primera etapa donde el carbonato se convirtió en hidrógeno carbonato, quiere decir que el que estás titulando ahora es el que se convirtió en la etapa anterior. Pero si tú encuentras más, quiere decir que había el que titulaste en la etapa anterior más el que había presente en la muestra de agua. ¿Se entiende lo que digo? Se entiende. Entonces, en realidad, en la titulación se utiliza primero un indicador y luego otro indicador para poder ver esas transiciones. Porque lo que estamos midiendo aquí en esta titulación es todo lo que ocurre naturalmente. El CO2 gaseoso que entró como CO2 acuoso, que formó ácido carbónico, que se disoció el ácido carbónico y que formó hidrógeno carbonato y carbonato. Pues bueno, ahora quiero llevarlo al laboratorio y ver si puedo distinguir cada una de las especies que están presentes en el agua. Eso es muy distinto a hacer una lectura directa de pH. Bueno, la acidez en el agua, ya sabemos las fuentes de acidez, ácido orgánico, descomposición de materia orgánica, ácido húmico, y las actividades humanas, en este caso la minería que está de moda, vertidos industriales, lluvia ácida, todo eso puede incrementar la acidez en el agua. En el caso de la dureza del agua se debe fundamentalmente a la presencia de iones calcio y iones magnesio. Ya vimos en el caso del equilibrio del agua, las cuales eran las fuentes potenciales de calcio y magnesio, producto de la disolución de estos minerales, asociados a la calcita, carbonato de calcio, a la dolomita, carbonato doble de calcio y magnesio. Y hay un índice de dureza, entonces, expresado también como carbonato de calcio, en miligramos por decímetro cúbico litro. Y así vamos a encontrar aguas blandas hasta aguas muy duras. Esta determinación, como comentaban en la clase anterior, creo, de dureza se puede hacer por titulación, con EDTA, que hemos mencionado es el complejante por excelencia, o se puede hacer directamente midiendo las concentraciones de calcio y magnesio por absorción atómica.
Los parámetros que tienen que ver con el oxígeno, está el oxígeno disuelto, que depende de la presión y la temperatura. La demanda bioquímica de oxígeno, que tiene que ver con el grado de consumo de oxígeno por oxidación, por la oxidación de la materia orgánica biodegradable en el agua. El nombre biodegradable lo dice, ¿no? Que es degradada por microorganismos. Y aquí están lo que mencionaba Ana, los rangos. Siempre que se hace algún análisis para establecer si cumple o no cumple con la norma. Y la otra demanda, pero es química de oxígeno, que en lugar de microorganismos lo que hacemos es una titulación redox en el fondo, con un oxidante fuerte como el dicromato o el permanganato. Y en este proceso redox nos interesa establecer cuál es la estequiometría del consumo de oxígeno por el del agente oxidante. Y lo que quiero ilustrar con esto es el oxígeno presente en las aguas es fundamental para la vida. La contaminación del agua, por ejemplo, con materia orgánica, también nos da cuenta de la intervención o los procesos antropogénicos que pueden dar lugar a la disminución o a la desoxigenación de un cuerpo de agua. Entonces, por eso es un parámetro tan importante, porque va a haber una competencia, el oxígeno que se requiere para la respiración versus el oxígeno que se requiere para oxidar la materia orgánica. Y en el caso de que hagamos un ataque químico, como es un agente oxidante fuerte, va a oxidar todo lo que está en el medio, biodegradable o no biodegradable. Y por supuesto que es un proceso en términos prácticos más rápido que la demanda. El 5 aquí significa que se realiza en 5 días. Entonces es un proceso muy laborioso, muy cansador en realidad, pero que ha evolucionado en el tiempo y es mucho más amigable cada vez. Una pregunta. ¿Perdón? Una pregunta. Cuando me hablan de demanda química de oxígeno y demanda bioquímica de oxígeno, tengo que pensar que esas son técnicas para determinar cuánto oxígeno hay disuelto. O sea, más que técnica, o sea, la técnica es lo que vas a hacer para determinar el valor de la demanda bioquímica de oxígeno. Podemos decir que es un parámetro indicador de contaminación, no es una técnica. Ok. Sí, esa es la parte que me estaba... Sí. Todos estos parámetros se puede decir que es como si el agua va al centro de salud y ahora mismo que nosotros vamos y nos miden la saturación de oxígeno. Bueno, es como un equivalente, pues, para saber cuál es la salud de ese cuerpo de agua en términos del oxígeno y el proceso de respiración de la vida marina que hay ahí en medio. Entonces se determina, se cuantifican estos parámetros para ver si están dentro de la norma y el cuerpo de agua es saludable. Bueno, estos son procesos que decía consumen oxígeno para los que, bueno, creo que eres tú justo, Medina, el que tiene este tema de desoxigenación o disminución del oxígeno en el agua. Sí, profe. Entonces, bueno, aquí hay algunas reacciones que dan cuenta de cómo ese oxígeno se consume en el medio acuoso y de allí que sea esté menos biodisponible para los organismos, ¿no? Y en términos generales, en el medio acuoso se encuentran productos. Recuerdan que mencionamos que la biomasa vegetal muere, se forma el humus, son transformaciones biológicas, y ahí se genera lo que llamamos comúnmente como la tierra negra, entre comillas, o el abono. Y bueno, en ese proceso se generan desde el punto de vista químico 3 tipos de materiales: sustancias húmicas, que son ácidos húmicos, ácidos fúlvicos y huminas. ¿Qué son estas sustancias orgánicas? Las mismas que conocemos acá. Anillos aromáticos con grupos carboxílicos, fenólicos, etcétera, etcétera. En el fondo, materia orgánica. Que, bueno, acá en el suelo y en el agua tienen otros nombres, ¿no? Ácido fúlvico, húmico y humina. ¿Cómo se
diferencia una de otra por su solubilidad a distintos pH. Y estos son materiales que uno puede extraer por procesos químicos desde la matriz, desde el suelo o desde el sedimento. Ahí están algunas de las propiedades químicas, el porcentaje de oxígeno, nitrógeno, azufre, de acuerdo a si son más ricas en oxígeno, en compuestos de oxígeno o compuestos de nitrógeno, de todas las familias o grupos orgánicos que ya usted también ha estudiado. Y bueno, ahí es una imagen para convencerlo de que son las estructuras que usted ha visto tradicionalmente en química orgánica. El rol aquí fundamental es que esos materiales húmicos en el agua pueden interactuar con los contaminantes. Y así como veíamos la formación de complejos, la formación de quelatos, pues estos materiales húmicos también pueden establecer ese tipo de interacciones para inmovilizar metales, por ejemplo, en algunos casos. Aquí, complejación con metales traza es una de las propiedades de estos materiales húmicos. En este caso particular, bueno, con un herbicida denominado 2,4-D, el ácido 2,4-diclorofenoxiacético, que en mi caso particular lo estudié como herbicida y su movimiento en el suelo para establecer las interacciones o la termodinámica de cómo se absorbe con D esta molécula en la superficie del suelo. Pero bueno, ese no es el tema de ahora, sino para decirle que estas especies, como es un ácido, dependiendo del pH, sabemos que puede estar protonado o desprotonado de acuerdo al pKa y puede entonces establecer este tipo de unión con las sustancias húmicas. Bueno, todo lo que le puede pasar a un catión en el medio acuoso se puede absorber, precipitar, complejar, oxidar, etc. Y esto es un resumen de lo que hemos estado viendo. Los contaminantes pueden ser físicos, el caso del calor, químicos, inorgánicos, orgánicos, bionutrientes, como es el caso de los compuestos de nitrógeno y fósforo, que les decía son limitantes, y por microorganismos. Estos nutrientes, cuando hay exceso de nutrientes de nitrógeno y de fósforo en el medio, por nitratos o fosfatos, produce un fenómeno que se conoce como eutrofización. O sea, hay un exceso de biomasa vegetal, lo que va a llevar a un mayor consumo de oxígeno del medio, al crecimiento de plantas, de algas, acumulación de material sólido. Y aquí en esta imagen vemos lo que ocurre en un lago que está eutroficado. La palabra es eutrofización o eutroficación. Lo puede encontrar de las dos formas. Y aquí, bueno, la imagen lo dice, ¿no? Aquí hay un crecimiento desmesurado de planta. O sea, este lago está muy nutrido, pero el exceso de nutrientes, entonces lo que produce es un efecto negativo finalmente. Y el consumo del oxígeno de este lago. Esto es para darnos cuenta nada más que, por ejemplo, nuestros detergentes, productos de la casa que utilizamos, que tengan fosfato, fertilizantes con nitratos, si todo eso se descarga a los cuerpos de agua, finalmente puede producir este efecto. Y recuerden que aquí estamos estudiando la fuente, las reacciones, ¿qué más? Fuente, reacciones. Transporte. Transporte, efecto y destino. Entonces este es un efecto directo del exceso de nutrientes para que vean que en algún momento entonces mucho nutriente también es malo. En el agua también naturalmente, como acá afuera en la biosfera, pues vamos a estar expuestos a radiactividad de algunos radionuclidos y en el agua del mar naturalmente también. Estos son las concentraciones de los iones en el agua de mar, cuáles son los predominantes, cationes y aniones. Bueno, para mí en este momento esto es relevante porque, como les dije, estamos participando como parte de un proyecto de desalinización de agua de mar y una de las primeras caracterizaciones que se hizo fue la parte físico-química y microbiológica del agua de mar próxima a la isla donde se va a hacer el proyecto. Bueno, esto es más del impacto que pueden tener las áreas. Evidente que las que están más cercanas a la costa van a ser más impactadas. En el caso particular de la comarca Gunayala, pues
las necesidades fisiológicas las personas las realizan directamente sobre el borde costero de la isla, así que eso entraña también problemas de contaminación microbiológica, y que fue una de las cosas que se detectaron en el estudio que se está realizando. Las actividades humanas que afectan las características de nuestro río, bueno, aquí es importante la turbidez. Cada vez que llueve en Panamá, hemos sido testigos de que las potabilizadoras paran de trabajar porque ya no pueden con la carga de material sólido que entra a la potabilizadora, y hay que apagarla porque excede la capacidad de la planta. Represamiento de río, las aguas residuales, residuales de las industrias maltratadas, las domésticas, actividades agrícolas, la navegación, etc. Bueno, con este panorama en mente, voy a parar esto aquí. Los que pueden abrir su cámara, por favor, abran su cámara. Y entonces, me van a ver que ando con gorra porque estaba debajo del sol. Y estaba en la playa antes de venir para acá en realidad, pero bueno, no quiero darles envidia. Bueno, miren, a continuación van a trabajar con John. Ahora quiero que apliquen algo de lo que hemos visto porque ya hay mucho cuento, ¿no? Entonces es una actividad, pero no es para que colapse, porque todo lo que yo le he pedido que recuerde hoy no lo vas a recordar ahora en 15 minutos, es lógico, ¿no? El KPS, el KPC no es otra cosa, el KFC tampoco. Entonces, John les va a comentar qué es lo que va a hacer. Pero miren, no perdamos de vista que lo que yo necesito que usted aprenda aquí, tal vez no es tanta cuestión de memoria, sino, bueno, ok, ya, el equilibrio carbonato, debo entenderlo, tienes que entenderlo. Yo sé que en bioquímica dieron eso, a lo mejor hacían énfasis en otras cosas, pero la base del equilibrio es la misma en química. El de bioquímica, el de analítica, el de aquí, el de fisicoquímica, es el mismo equilibrio químico. Entonces, John les va a comentar de la actividad para la hora que falta de clases, y si tienen alguna duda, no me llamen. No, en serio, tengo que ir a una reunión. Así que bueno, quedan en buenas manos. John les va a explicar de qué se trata. Esta es la primera parte de la actividad. Listo, John. Hasta luego, pues. Buenas tardes. Pues voy a compartirles el documento que vamos a desarrollar en la parte del documento que vamos a desarrollar esta tarde. Como pudieron observar con el doctor Aponte, pudieron ver algunas partes de algunas de las propiedades del agua y cómo afectan en el comportamiento. Bien, entonces vamos a hacer un taller. Este taller ya está disponible en la UP virtual. Si alguno tiene dificultad para entrar a la UP virtual, pues me indica entonces para enviarles el documento al correo. Pero en principio sí está en la plataforma UP virtual para que lo puedan descargar. Yo no tengo acceso a la plataforma todavía. Ok. Te voy a enviar al correo, Jennifer, para que lo tengas. Ok, entonces vamos a ver la primera parte. Nos va a indicar una gráfica. Pues aquí vemos un equilibrio en el caso específico del carbono, o todas las especies que contienen carbono y que están disueltas en el agua. Entonces vamos a ver la concentración de distintas especies de carbono inorgánico disueltos en agua es dependiente del pH. ¿Cómo se aprecia en la figura? Aquí vemos que en el eje de las Y hay una fracción que está expresada en porcentaje, y en el eje de las X está el pH. Entonces vemos que a medida que aumenta o disminuye el pH, estas fracciones van disminuyendo o aumentando dependiendo del pH. Como vieron que cuando se hace análisis de agua se mide el pH y tenemos una idea más o menos de qué especies pueden haber en el medio. Entonces nuestra primera tarea va a ser la siguiente. A.
según los valores del pK1 y el pK2, recordemos estos términos, es importante también repasarlos en el caso de que no recuerden cómo encontrarlos dentro de una gráfica. Sería entonces, según los valores del pK1 y pK2, para los equilibrios del bicarbonato, dióxido de carbono y el carbonato bicarbonato. O sea, es decir, que serían los equilibrios que hay aquí y acá. ¿Qué se puede inferir de las especies que serían predominantes a distintos pHs de las aguas? Sí, entonces vamos a decir qué especies en estos equilibrios, según el pK1 y el pK2, van a ser predominantes en los pHs. Vemos entonces, aquí vemos dónde está el equilibrio y en qué rango de pH está, y así vamos a